Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al webinar número 6 de la jornada de webinars gratuitos de BDO en República Dominicana en este 2022. El tema del día de hoy es ética y mecanismos de denuncia, obligación legal para el sector privado, a cargo de los facilitadores Pablo Cordón de Éticos Global y Claudio Rodríguez, socio de consultoría de BDO Dominicana. Pablo es guatemalteco, estudió Administración de Empresas y tiene un MBA en la Universidad de Istmo. Durante los últimos 8 años se ha especializado en programas de anticorrupción, ética y cumplimiento. Estudió el programa LPS de la Ethics Compliance Initiative en Estados Unidos y una formación completa sobre el principio anticorrupción del Pacto Mundial de la ONU, entre otros estudios en la materia. Pablo es cofundador y director de GRC Platforms en Éticos Global, empresa especializada en ayudar a las organizaciones e instituciones en el desarrollo y fortalecimiento de sus programas de ética y cumplimiento. Lideró la creación de TICTEL, que es una línea de denuncia de irregularidades que opera en 18 países en América Latina, y más recientemente Valorum Training, que es una plataforma de gamificación que funciona como el aliado perfecto para hacer que la capacitación sea más fácil y divertida. Por otro lado, Claudio Rodríguez cuenta con más de 25 años de experiencia en la práctica de auditoría, control interno, gestión integral de riesgos, prevención de lavado de activos y gobierno corporativo, especializándose en la atención de clientes del sector financiero y en la capacitación a consejos de administración en materia de auditoría y riesgos. Es contador público, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en desarrollo gerencial, cursado en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Cuenta con las certificaciones ISO 31000, ISO 37001 e ISO 19600. Es instructor autorizado por la PSB para dictar cursos de certificación en relación con las 3 normativas anteriormente mencionadas. Para asegurarles una mejor experiencia, les invitamos a desconectar otros dispositivos que estén conectados a su internet, ya que esto consume su ancho de banda. El webinar tendrá una duración estimada de 1 hora. Tienen abiertas la sección de preguntas a través de la aplicación para que puedan irla colocando. Sin embargo, todas se irán a responder en la sección al final. Le doy la palabra a Claudio Rodríguez para que inicie con la disertación en el día de hoy. Jessica, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos en este webinar y poder compartir con ustedes estos temas que entendemos que son de muchísimo interés en este momento. Pablo, un gusto volver a compartir una actividad como esta con vos, y sobre todo con este tema que tanto nos apasiona, que es el tema de líneas de denuncia, prácticas anticorrupción. Y bueno, un poquito le pusimos como título a este tema la obligatoriedad de tener líneas de denuncias en la entidad, posiblemente una obligatoriedad que surge de leyes, pero realmente todavía no tenemos tantas leyes específicas que estén estableciendo eso, pero sí, cada vez hay más prácticas y buenas prácticas seguidas por las entidades que hacen que se sientan cómodas y entiendan que es importante implementar líneas de denuncia, ¿ok? Pero hablando un poco de todos estos temas legales, temas regulatorios, también vemos que en Latinoamérica hay como un movimiento muy fuerte, que posiblemente están originándose en los propios gobiernos a través de diferentes leyes, que ya están de alguna manera solicitándole a las entidades que comiencen a implementar prácticas anticorrupción y que también comiencen a implementar los canales de línea de denuncia. ¿Okay? Y esto un poquito, como digo yo, en todas estas cosas regulatorias, muchas veces todos estos movimientos vienen de mayor a menor, ¿no? Usualmente hay organismos internacionales que de alguna manera comienzan a sugerir, o partes interesadas, ¿no? Que comienzan a sugerir que se tomen estos temas y que las entidades le comiencen a dar interés. Y en el caso de las líneas de denuncia, lo que estamos visualizando en la región, un poco por la posibilidad que tenemos de compartir charlas con diferentes involucrados en diferentes tipos de entidades, es que ya muchos gobiernos están tomando con muchísima más seriedad los informes de transparencia internacional, ¿no?
y sobre todo los países que están en Latinoamérica, y a partir de esos informes ven la posición en la que están sus países y ahí comienza a originarse un anhelo en el sentido de mejorar esa posición en el futuro. Que realmente mejorar esas posiciones en esos rankings origina una vida mucho más fluida de toda la economía de un país con el contexto internacional. Esa es la realidad, ¿no? Y además como cada entidad va a estar operando con diferentes contrapartes en el globo, en el mundo. Esto está originando que ya a partir de estos informes que muchos gobiernos comiencen a interesarse en el tema, comiencen a emitir normativas al respecto y obviamente la están abrazando estas normativas, primero los organismos propios del gobierno y ya obviamente también esto comienza a tener impacto en las entidades privadas, ¿no? Entidades privadas que también tienen que interactuar con muchas partes interesadas, como organismos internacionales, como bancos corresponsales en el caso de entidades financieras. Entonces ya ven que es de interés y es de preocupación para esas partes interesadas que puedan tener sistemas como este tema del canal de denuncias correctamente implementados. Un poco relacionado con esto, quería preguntarte cómo ves esta situación, ¿ok? Y cómo la estás revisando y cómo la están de alguna manera analizando con respecto a las entidades privadas, ¿no? Y cómo están recibiendo, sobre todo en tu región, todas estas situaciones que estamos mencionando. Gracias, Claudio, y como siempre, qué gustazo compartir contigo estos temas. Justo lo hablábamos hace unos días, ¿verdad? Que si se tratara de hablar de ética, cumplimiento de todo este tipo de programas, uno se pasa horas. Y qué bueno tener una audiencia tan grande hoy, así que gracias por compartir con nosotros y esperamos que lo que compartamos sea de su interés. Pues Claudia, y yéndome un poquito a lo que me preguntabas, sí, estoy de acuerdísimo contigo, toda la presión internacional que hay. Sin embargo, hay un tema que mencionabas al final y es cómo toda esta presión que viene de gobiernos, organizaciones, para pegando, impactando en el sector privado. Y creo que a nivel de nuestros países, porque tenemos que ver la realidad de nuestra región, nosotros somos mayormente exportadores, más allá de consumidores, lo que nos también obliga a empezar a cumplir con ciertas normativas que nos va a generar ventajas competitivas por encima de nuestra competencia. ¿A qué voy con esto? Sí, yo exporto a un gran comprador en Estados Unidos y tengo mi competencia directa, pero mi competencia directa tiene un programa de ética y cumplimiento bien desarrollado, es más probable que lo seleccionen a él que a nosotros, a pesar que mi producto en una de esas es mejor. ¿Por qué? Porque se vuelve un tema de riesgos y de manejo de riesgos para las organizaciones. Me recuerdo de una persona que se nos acercó en una oportunidad con la urgencia de crear su programa de ética y cumplimiento, porque cabalmente un gran proveedor, un gran comprador norteamericano, se le acercó y le dijo, mira, si para dentro de 2 meses no nos presentas ya tu programa de cumplimiento implementado y por lo menos nos demuestras que estás empezando a socializarlo a lo interno de tu organización, te cortamos el contrato, y era de 7 cifras, ¿verdad? Entonces, ya cuando uno empieza a entender la dinámica de estas grandes organizaciones, también se ve esa necesidad de poder empezar a implementar este tipo de programas a lo interno. Entonces, más allá de la regulación legal que podría empezar a surgir y que está surgiendo con mucha fuerza, como bien lo mencionabas, también toda la parte de la regulación voluntaria que están adquiriendo las organizaciones, están poniendo esa presión en las organizaciones para que den esos pasos adicionales. Sí, incluso fíjate que organismos internacionales, como es el Organismo Internacional de Estandarización, que emite normativas, ¿no?, con respecto a que las mismas dan guías o directrices para implementar prácticas anticorrupción, por ejemplo, ahí en esas mismas guías te establece, bueno, los controles que una entidad debería tener de alguna manera implementados para mitigar esos riesgos. Y te habla de manera general, por ejemplo, una vez que vos tenés claro cuál es tu universo de riesgos con respecto a esos temas, ahí comenzar a implementar controles financieros, controles no financieros. Hay algunos controles específicos que tienen que ir direccionados
actividades o transacciones que posiblemente tengan un interés o un riesgo inherente desde el punto de vista de corrupción, que puede ser el tema de regalos, el tema de eventos, el tema de hospitalidad, pero hay un control específicamente tienen una cláusula y que te lo pide sin ninguna duda, que es que esté correctamente establecido toda una dinámica de planteamiento de inquietudes. Y esa dinámica de planteamiento de inquietudes es obviamente estas líneas de denuncia. Por lo tanto, es como que te establece o te sugiere una gran cantidad de controles generales que cada entidad va a adoptar según su universo de riesgo, según la forma en que está gestionando todo ese nivel de exposición, pero hay uno que no te da chance y te dice, para esto también tenés que estar estableciendo este tipo de control. Un poco es lo que yo comparto con mis clientes, e incluso ese control, que es el planteamiento de inquietudes, que es el famoso canal de línea de denuncias, es tan importante que ya el mismo organismo internacional de estandarización te sacó una normativa específica, que es la 37.002, que te dice cómo una entidad tiene que implementar todo un sistema de canal de denuncias, ¿no? Obviamente es una normativa que hasta el momento no es certificable, pero te está dando unos lineamientos de buena práctica que cualquier organismo o cualquier firma que quiera hacer una revisión sobre eso va a seguir a rajatabla lo que esa normativa está solicitando. Por lo tanto, entiendo que todo esto de alguna manera pone como una herramienta fundamental al canal de línea de denuncias en estos programas de cumplimiento ético y anticorrupción. Ahora quería comentarte un poquito, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, porque además hay una realidad, ¿no? Históricamente sabemos que el tema de corrupción es un tema que está, en definitiva, el origen es una actividad de fraude, en definitiva. Está categorizada como una actividad de fraude y sabemos que las actividades de fraude, estadísticamente ya está comprobado, ¿no? Que el mejor mecanismo para poder identificarlas es a través de las denuncias. Por eso también esto origina un interés muy importante. Pero a raíz de esto, ¿no? Te quería comentar, ¿cómo ves vos aquellas, porque pasa, algunas veces tenemos este desafío de implementar programas de cumplimiento ético y anticorrupción, pero vemos que las entidades o los que están a cargo de esos programas no tienen, o sea, todavía les falta una etapa más de convencimiento con respecto a implementar, para complementar ese plan de esa práctica anticorrupción, implementar un canal de denuncias que puede ser que lo implementen, pero no con la fortaleza que debería ser. ¿Vos qué opinás con respecto cuando estás implementando esas prácticas de cumplimiento ético y anticorrupción y la entidad no, digamos, no está implementando un canal de denuncias acorde, ¿no? Con el nivel de significatividad adecuado a los efectos de poder enfrentar todos los riesgos que esas entidades pueden estar expuestas? Sí, pues mira, ahí yo creo que muchas veces lo que hay que hacer es comprender el por qué. ¿Por qué estos mecanismos son tan importantes? ¿Por qué son claves? O sea, ¿por qué existen? Y nos tenemos que ir atrás un poquito. Y qué bueno que mencionabas toda la parte de riesgos, porque creo que ese es el fundamento en gran medida. ¿Cuáles son los riesgos de mi organización? Hacemos todo el análisis de riesgos, ya que definimos toda la parte de riesgos, ya definimos entonces cuáles van a ser nuestras políticas de conducta. Habiendo definido las políticas de conducta, ya podemos definir también paralelamente los valores, el código de ética. ¿Qué nos da todo esto? Todo esto nos genera las reglas del juego respecto a lo que se espera de la conducta de nuestra gente dentro de la organización o de nuestros grupos de interés dentro de la organización. Y los mecanismos de denuncia responden a la necesidad de, como ya sé qué es lo que se ve bien, también sé qué es lo que se ve mal. Como ya sé qué significa para mi organización una buena conducta, también comprendo perfectamente lo que se refiere a una mala conducta. Entonces, los mecanismos de denuncia son esa válvula de escape que nos sirven precisamente para captar toda esa información, ¿verdad? Para poder comunicar todas estas situaciones que van surgiendo de la práctica de los valores y las políticas que establecimos. Entonces, contar con ese mecanismo de denuncia es clave, porque si no,
¿cómo vamos a lograr que la gente se exprese? ¿Cómo vamos a lograr enterarnos que las personas digan lo que tienen que decir? O sea, se vuelve bien importante, ¿verdad? Son el canal a través del cual la gente ya reporta las faltas a la conducta, las faltas a las políticas, las faltas a las situaciones en general. Ahí está la importancia, creo yo. Y siguiendo con este comentario, obviamente la idea es no implementar ese canal de denuncias simplemente como un elemento disuasivo o como algo que te tiene que complementar ese programa anticorrupción, realmente darle el verdadero valor que te puede originar en la entidad, ¿no? Y sinceramente en aquellas entidades que tuve la chance de poder trabajarlo, el canal de denuncias, aparte de ser una herramienta súper potente para poder mitigar ese riesgo, también es una fuente de información de muchísima utilidad a los efectos de que la entidad puede incluso identificar áreas, procesos o procedimientos que posiblemente necesiten oportunidades de mejora para hacer su negocio mucho más eficiente y eficaz. E incluso, un tema que algunas veces no se trata, pero ya algunas entidades que están comenzando a abordar metodologías para poder determinar su riesgo estratégico y su riesgo reputacional, que posiblemente son dos tipos de riesgos, como se denominan, de difícil cuantificación, ¿no? Porque tienen para poder implementarlos, tiene una metodología un poco diferente a los tradicionales, pero el canal de denuncia ya forma un elemento, un canal de información pero súper importante para poder comenzar, sobre todo, a moldear esos tipos de riesgos y sobre todo el reputacional, ¿no? Porque también te ayuda a entender dónde podés tener factores que te pueden originar al final del día un impacto de esta naturaleza. ¿Okay? No sé si ustedes también lo están, Pablo, revisando, viendo y consultando con sus clientes, ¿no? y direccionando los temas de esta manera, ¿no? Dándoles importancia también a que te sirva estar un poquito más lejos de ese riesgo reputacional al cual tanto temor le tienen las empresas, porque sinceramente es un riesgo que cuando se convierte en un evento de pérdida, la vuelta atrás es bien compleja, ¿no? Sí. El tema, mira, ahí hay varios temas que se pueden hablar de la parte de riesgos. Y justamente el mecanismo de denuncia te ayuda a visualizarlos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el riesgo reputacional es consecuencia de la materialización de otros temas que se dieron en la organización. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el riesgo reputacional? ¿Qué sucede si agarran a nuestra organización en un acto de corrupción? Este acto de corrupción salió al público. Y aparte de todo, la prensa hizo ceviche con ese tema. Pues en ese momento es donde se empieza a ver todo el impacto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te ayuda el mecanismo de denuncia cuando se habla de riesgos? Uno, te ayuda a identificar, en primer lugar, a validar todos los riesgos que identificaste inicialmente. ¿Por qué? Porque cuando uno hace todo su análisis de riesgos, pues uno asume que esto es lo que está sucediendo más en la organización, uno crea los controles en función a esos riesgos que se consideran que son importantes y sobre eso se construyen posibles situaciones que las personas pueden denunciar. Sin embargo, ya en la práctica, los mecanismos de denuncia nos abren los ojos a otras situaciones que no necesariamente habíamos considerado. Entonces, y cuando nos abre los ojos a estas situaciones, significa que vemos riesgos que no habíamos visto antes, o que si los habíamos visto, no habíamos considerado que pudieran darse en una medida, o que su posibilidad de materialización era bajo. Entonces, ¿qué es lo que hace el mecanismo de denuncia? Nos valida y nos dice, ok, sí, en esta parte de tu análisis estaba bien, pero en esta otra parte te hizo falta. Entonces hay que pivotear, hay que generar nuevos planes de mitigación de riesgos o identificar nuevos riesgos, analizarlos de otra forma, ponerles una diferente valoración. Y finalmente, pues todo esto ya te genera todos tus elementos de medida del sistema, ¿verdad? Y a la larga, a la larga eso es lo bonito, que si no cuentas con un mecanismo de denuncia, tampoco tienes muchas formas para validar lo que inicialmente habías estipulado.
Entonces el mecanismo de denuncia te genera toda esa información que a la larga te permite ese ciclo de mejora continua del programa. Entonces es muy bonito todo esto. Y fíjate que justo vos tocaste una palabra que está relacionada con otra pregunta que te quiero hacer. Hablaste de sistema, ¿ok? Mencionaste la palabra sistema. Porque hasta ahora hablamos obviamente de la importancia que está originando el canal de denuncias en la región por los diferentes drivers que se están originando. También comenzamos a conversar sobre la importancia como uno de los elementos fundamentales en un sistema de cumplimiento ético de anticorrupción, pero la implementación de ese canal de denuncias no lo podemos ver como un esfuerzo aislado, sino que ese canal de denuncias va a haber muchos actores que de alguna manera van a estar involucrados en el mismo a los efectos que funcione de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo al mandato o de acuerdo a los objetivos que la entidad le está dando. Y eso es lo que te origina que ese canal de denuncias tenga que ser manejado, administrado, gestionado como un sistema, porque vas a tener desde el área de cumplimiento ético, que usualmente son las que los administran, pero se va a tener que capturar por diferentes canales, vas a tener que tener un nivel, digamos, de relación con el área de capital humano, posiblemente con diferentes comités, se va a originar según las denuncias, cómo se clasifiquen, eso va a originar, que lo vamos a hablar ahora, investigaciones con las áreas originadoras posiblemente de esa situación. Y todo eso se tiene que gestionar de una manera coordinada, ¿no? Por lo tanto, tenemos que verlo como un sistema donde no va a haber un responsable, sino un responsable que lo puede gestionar, pero una gran cantidad de involucrados que van a tener que ser parte de ese engranaje para que funcione correctamente. Sí, 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 sí. Mire, no sé si vas a decir algo más. No, Pablo, por favor. No, el hablar del sistema es interesante y lo mencionabas al principio de lo que estábamos platicando de la reunión del día de hoy, el ISO 37002. Creo que el ISO 37002, cuando se habla de gestión de denuncias, es una, como bien decías, pues no es certificable, pero sí son guías, es un guideline que emitió ISO. Y Pero que que va a entre ser paréntesis, en algún momento va a ser certificable por el nivel de sí. importancia que tiene, es muy probable, ¿no? Fíjate que Sí. justo estaba escuchando un podcast que hubo, no me acuerdo cómo se llama el señor, lo escuché cuando acaba de salir el año pasado, pero justo hablaban de eso, que ahorita no iba a ser un tema certificable, pero que sí se tiene en vista que por lo menos en unos 5 años ya se convierta en un tema pues ya motivo de certificación. Así que no es algo que esté lejos, ¿verdad? Pero sí hay que hablar. Yo creo que vale la pena mucho hablar de este ISO 37002, porque a la larga, cuando hablamos del mecanismo de denuncia, no es solo poner. A mí siempre me da risa cuando me dicen, es que yo tengo mi buzón de sugerencias. El mecanismo de denuncia no responde a eso, ¿verdad? Entonces, responde a algo mucho más grande. Y ahí es donde entramos a hablar de la palabra sistema, ¿verdad? Porque justamente 37002 lo que te dice es, bueno, tenés todo tu programa hecho, pero ¿qué pasa si entra una denuncia? Y ahí es donde está el asunto, porque muchos no pensamos en qué va a pasar en el después, o pensamos mucho qué va a pasar en el después, y ahí es donde entra justamente esa buena práctica. Que las organizaciones crean su esquema, crean su framework de ética, de cumplimiento, para que todos estén claros, estén entendidos y en el mejor de los escenarios se hace un buen lanzamiento, todo el mundo lo comprende y empiezan a caer denuncias. ¿Y ahora qué hacemos con ellas? Entonces, ahí es donde tenemos que comprender ya un poquito del proceso de atención a la denuncia. Ya lo recibimos, eso entra a un comité. Para fines prácticos, hoy le voy a decir comité de ética, pero en las organizaciones lo bautizan no como comité de riesgos o comité de cumplimiento, cumplimiento y ética. Para fines de hoy, sean condescendientes conmigo y permítanme decirle comité de ética.
Entonces, cuando se recibe la denuncia, el comité de ética tiene que actuar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago con la denuncia? ¿Qué hago con esta papa caliente? Entonces empieza toda la parte de análisis inicial. Se tiene que validar, se tienen que hacer ciertos análisis de la posibilidad de esta denuncia, con qué evidencias iniciales contamos. El denunciante nos dio información que nos puede servir para evaluar inicialmente. Necesitamos meter a un investigador dentro del proceso para poder obtener esa información. En fin, ahí hay varios factores iniciales que tenemos que ver. Dos, ya qué hacemos con toda la evidencia, porque ya ahí de la investigación, pues también nos arroja resultados. ¿Y cuáles son los dos grandes resultados que nos puede arrojar la investigación? Bueno, procede o no procede. Podemos comprobar que el reporte que nos hicieron es cierto o que no es cierto. Depende siempre, eso vale la pena hacer el paréntesis, ¿verdad? Siempre me preguntan, pero mira, ¿y la línea de denuncia se puede volver la línea de chismes? ¿Sí se usa esa palabra en República Dominicana? Sí, se usa en República Dominicana y también en Argentina. La podemos utilizar en las dos jurisdicciones. Ah, perfecto. Entonces, se vuelve a la línea de chismes. Entonces, ahí hay una receta interesante que se puede utilizar para que no sea una línea de chismes, sino que realmente la gente comprenda. Y la receta se las cuento otro día, no son mentiras, sí les voy a contar. Uno, la gente tiene que saber cómo poner una denuncia. Dos, tiene que comprender qué va a pasar con esa denuncia. Tres, tiene que saber que debe de aportar evidencia para poner una denuncia. No es solo tirar la piedra y esconder la mano. O sea, es importante que se aporte la mayor cantidad de elementos de valor que pueda tener el comité ético. Y cuatro, que sepa que no va a haber represalia. Si se cumplen esos cuatro grandes aspectos, suena fácil, no es tan fácil, pero si se cumplen esos cuatro grandes temas, la probabilidad de que tengamos una línea de chismes en lugar de una línea de denuncias es muchísimo menor. Y ahí siempre entra más de alguna denuncia falsa, siempre entra más alguna malintencionada, pero se reduce muy fuertemente cuando se hacen estos cuatro temas. Pero bueno, regresando al tema del proceso que lleva la ISO 37002, entonces ahí es donde viene la parte de atención a la información que recibimos, el análisis, la resolución y posteriormente qué hacemos después, ¿verdad? Para cerrar el ciclo, porque no es solo de decir, bueno, entonces sí, era verdad, ¿y ahora qué? Entonces tenemos que tomar acciones remediativas para poder darle solución al tema y dejarlo cerrado. Y finalmente, pues ya viene toda la parte de medición y análisis, que es lo que nos permite lo que hablábamos al principio también, de detectar cosas que están sucediendo, cosas que no, y poder ir mejorando el sistema. Ahora, hay una cosa de esta normativa que me llamó mucho la atención, Claudio, y no sé si le prestaste atención cuando la revisabas, pero cuando se habla de normativa de referencia, no hay. O sea, la norma en su texto dice normativa de referencia, no hay normativa de referencia. Entonces, ahí entra... Te lo deja la buena práctica, te lo deja la mejor disposición de la entidad para entender cuál es el sistema más adecuado para que pueda implementar. Okay. Exacto, entonces, y ahí es donde viene la importancia de contar con ayuda, ¿verdad? Ojo, no estoy vendiendo nada, ni estoy diciéndoles busquen a BDO, no, o sea, es la importancia de también encontrar ese ojo crítico que nos puede ayudar a implementar bien el mecanismo de denuncia, porque a mí me sorprendió. Una de las grandes expectativas que yo tenía cuando iba a salir la norma era precisamente sobre qué se basaba, cuáles eran las normativas. Y se basó solamente sobre buenas prácticas que los del comité de redacción de la norma aportaron. Pero no hay un fundamento teórico mayor, pues. No. Sí, eso lo vi, pero y otro tema que es muy importante de la normativa, que está muy alineado con lo que vos comentaste, ¿no? Recién
mencionaste toda esta dinámica que va desde el momento que una denuncia se origina, es recibida por el área que se va a ocupar del tema, tiene que hacer primero su entendimiento a los efectos de entender si procede o no procede. Si procede, obviamente ahí comienza una clasificación bien, digamos, bien depurada a los efectos de poder dejar claramente establecido a qué tipo de denuncia nos estamos refiriendo. Puede haber desde una violación de política, un tema de acoso, lo que fuera, y obviamente cada una va a tener diferentes niveles de significatividad y de importancia, de ahí seguramente se disparan las diferentes actividades de investigación hasta llegar a las conclusiones. Pero un tema que veo que es súper importante, que es un poquito previo a todo eso, y que entiendo que hoy, porque muchas entidades que han implementado sus canales de denuncia, todo esto que mencioné lo tienen, pero posiblemente les falta mejorar la parte anterior, que es, primero, cómo vas a documentar o cómo vas a hacer conocer tu línea de denuncias en una entidad. Es fundamental, ¿entendés? Porque hay muchos que tienen su línea de denuncia, han desarrollado un procedimiento específico que lo tienen engavetado, ¿entendés? Y nadie lo conoce. Por lo tanto, el primer tema es la documentación que de alguna manera sustente esa línea de denuncias tiene que estar sujeta a un plan de comunicación en toda la entidad, muy riguroso, y también un plan de formación, porque a la gente le tenés que hacer entender qué es una denuncia por ese tema. Algunas veces están sufriendo un acto de soborno y no se dan cuenta. Por lo tanto, se origina y no se dan cuenta y no saben cómo pueden, digamos, accionar ante eso. Por lo tanto, eso es formación, ¿ok? Y obviamente eso va acompañado con lo que vos mencionaste, que tiene que quedar claramente establecido que cualquiera que que ejecute una actividad de denuncia va a tener cero represalia. Incluso fíjate que la 37.002 está pidiendo, y hoy muchas veces todavía no se ve, que todas esas actividades de la línea de denuncia no estén documentadas solo en un procedimiento, sino a un nivel de política, y a un nivel de política que tiene que ser aprobada por las instancias más altas de una entidad, obviamente, y claramente conocidas. Y ese conocimiento tiene que estar atestiguado, ¿ok? Tenemos que, de alguna manera, monitorear que todos lo están entendiendo. Y también poner funcionarios que te hagan coaching, que sean funcionarios que cuando alguien tenga una inquietud, que posiblemente no derive en una denuncia, pero podés tener una inquietud, tengas un canal para poder canalizar y puedas conversarlo con alguien y de alguna manera dejarle saber cuál es la situación que estás viviendo a los efectos de entender si es un acto que amerita ser canalizado mediante la línea de denuncias. Y otro tema importante, en esa política también, como dijimos que tiene que haber sanciones, también es muy importante que no sea utilizada de mala fe, ¿ok? Que todos tengan claro que si esa herramienta la utilizás a los efectos de querer deteriorar la imagen de alguien que te está molestando o alguien que querés de alguna manera socavar su reputación o lo que fuera, eso también va a ser sujeto de sanción. ¿Okay? Entonces, todo esto es como una serie de políticas y procedimientos que de alguna manera forman todo ese contexto que le va a dar, digamos, que va a delinear esa dinámica que va a comenzar desde el momento de la denuncia hasta la finalización de todo ese proceso, ¿no? Mira, y tocaste un tema y que se me olvidó y qué bueno que lo tocaste, que fue la parte de la comunicación. Hubo un estudio que hizo Transparencia Internacional, precisamente, no es tan reciente el estudio, pero lo que hicieron fue agarrar a las 100 empresas más grandes de los BRICS y analizaron sus prácticas. Y se encontraron que entre el 85 y 90%, no me acuerdo exactamente el número, de estas empresas tenían sus programas de ética, sus políticas de conducta, su política anticorrupción. De ese 90%, 85-90%, solo el 10% capacitaba y comunicaba bien la existencia de todas estas políticas, incluyendo el mecanismo de denuncia. Entonces, el resultado realmente de los programas de ética era malo.
Y esa fue una de las conclusiones que sacó este estudio, ¿verdad? ¿De qué les sirve a estos grandes corporativos? Porque las 100 empresas más grandes de los BRICS son empresas muy grandes. Entonces, ¿de qué les sirve a estos grandes corporativos haber hecho las inversiones, haber contratado a los consultores, haber puesto los mecanismos de denuncia y que nadie conozca nada? Entonces, el éxito o el fracaso de un programa de ética y cumplimiento no solo está en contar con las buenas herramientas, no solo está en contar con la documentación, sino en asegurarse que la gente lo conozca y que sepa cómo utilizarlo, porque ¿de qué sirve que entonces tengamos todo bien hecho y que nadie pueda denunciar? Eso de lo que decías me parece importantísimo. Y otro tema que me llamó la atención de lo que decías es las sanciones a la denuncia falsa. Las sanciones a la denuncia falsa tienen que ser ejemplares. Normalmente cuando se habla de denuncia falsa, parte de las recomendaciones que le hago a mis clientes es despidan. O sea, no, ahí no hay, o sea, dense cuenta de la gravedad de una denuncia falsa. O sea, no es un chisme. No sé por ejemplo, la parte de acoso sexual. Aquí en Guatemala tenemos unos tribunales que son los tribunales de feminicidio. No sé si existe algún tribunal parecido por allá por República No, Dominicana. desconozco, me imagino que debe haber algo parecido, pero desconozco. Sí. Entonces, imagínate una denuncia de acoso sexual falsa. Si llega a esos tribunales, para empezar, esos tribunales no preguntan si es cierto o no. De una vez dan por sentado que el denunciado es culpable. O sea, la presunción de inocencia ahí no existe. El acusado de una vez es culpable. ¿Qué pasa si alguien llega ahí y es falso? Pierde el trabajo, pierde a sus hijos, pierde su familia, pierde su reputación, pierde su buen nombre. O sea, es una fórmula terrible para alguien. Si lo vemos desde el lado de fraude, lo mismo puede parar incluso preso por robo a alguna persona. No, o sea, las implicaciones pueden ser sumamente grandes. Entonces, la denuncia falsa no debe tomarse a la ligera. Sí creo que la sanción para la denuncia falsa tiene que ser ejemplar. Y desde ya, porque eso, o sea, prácticamente si vos me decís, yo no toleraría en un sistema de gestión, si me tocaría gestionar ese tipo de denuncias. O sea, no deberían existir directamente. Obviamente, riesgo cero es imposible, pero sí, como vos mencionás, establecer los mecanismos necesarios para que el que sabe que hace algo así, la sanción va a ser ejemplar, ¿no? Entonces, cuando hablamos un poquito de sanciones, vemos que también las entidades tienen que tener claramente categorizados, ¿no?, los diferentes tipos originadores de denuncias que se canalizan por la línea y obviamente según la categoría y la investigación que se origine, qué tipo de sanción le va a ocupar. Y eso también tiene que estar claramente establecido, porque vos podés tener desde un incumplimiento de una política que posiblemente origine una sanción para el empleado o colaborador, podés tener un tema de fraude que puede originar una cancelación y podés tener también temas, como vos mencionaste recién, que te originen una judicialización del caso y ya pasar a otra instancia. ¿Okay? Sí. Todo eso también tiene que quedar claramente establecido para que todos conozcan las reglas del juego, ¿no? Totalmente. No, mira, hace poco me gusta siempre contar casos porque creo que hablan mejor que las palabras. Hace poco se nos acercaba una persona y nos decía, mira, es que me urge hacer la política de regalos y hospitalidades. ¿Y por qué? Porque hace poco uno de mis ejecutivos recibió un regalo como de $2,500, una cosa así. Le digo, eso ya no es regalo, eso ya es soborno. No, yo lo sé, pero cuando le dijimos que no lo podía aceptar, él dijo, ¿por qué? Si no hay nada que diga que no lo pueda aceptar. Sí. ¿Y qué hizo? O sea, que no pudieron hacer nada. O sea, al final de cuentas, pues le dejaron el regalo y le dijeron, mira, de ahora en adelante, pues ya sabes que no puedes aceptarlo, pero les despertó la necesidad de decir, ok, tenemos que reglamentar esto. Y están en la construcción de su política, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente un regalo de $2,500 ya se pasa a categoría soborno. Entonces, ¿y cuáles son las sanciones? Tenerlas claras, o sea, las políticas deben de tener claro todo eso.
el reglamento interno de trabajo, no sé si se llama igual allá. El código de trabajo, sí. El código, pero el interno, el reglamento interno, el que desarrollan las empresas y que presentan al ministerio, Sí. a las autoridades, y donde dicen, bueno, estas son mis reglas y estas son mis sanciones. Y cuando hay un despido, pues uno tiene que justificarlo también en función a todo eso que le fue autorizado a uno. Entonces, sí es un trabajo que vale la pena ponerle atención, porque en la medida que uno lo haga bien, tiene muchos beneficios. ¿Por qué? Porque la gente entiende ya que es una falta a la conducta, entiende cuáles son las sanciones, y desde el punto de vista de consecuencias, también como empresa quedamos cubiertos para cualquier tipo de reclamo o cualquier tipo de situación que pueda ir en contra de los intereses de la organización, ¿verdad? Y sabes que justo esto que vos estás comentando me llamó la atención porque nos pasa, cuando comenzamos a trabajar todos estos temas, nos pusimos, obviamente para capturar más información, estar mucho más documentados, ¿no? Nos pusimos en contacto con profesionales de ciertas entidades certificadoras, ¿no? Más que nada por el tema de prácticas anticorrupción. Y lo que estas profesionales nos comentaban era lo siguiente: mira, la base para que una entidad pueda tener un correcto sistema de gestión anticorrupción y un sistema de gestión de canal de denuncias es tener un buen sistema de gestión de calidad de documentos. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que tenga claramente establecido cuál es la cadena de valor de la entidad, cuáles son sus procesos misionales, cuáles son sus procesos de soporte, que estén documentados con políticas, con procedimientos y que todo el mundo los conozca. ¿Por qué? Porque parte de todo lo que vas a sancionar vos en tu sistema de gestión anticorrupción y en tu sistema de denuncias va a estar relacionado con el incumplimiento de muchísimas de las políticas o procedimientos que la entidad va a tener establecidas. Y si no tiene establecido nada, se te va a complicar. Exacto. Se te va a complicar. Por eso hay muchas, el otro día estuve en una entidad que me llamó la atención, porque ellos me dijeron, mira Claudio, cuando nosotros nos quisimos embarcar en este tema, teníamos dos opciones: ir al caminito más fácil, que era agarrar la 37.002 y comenzar a implementar todo lo que nos decían. Ya el canal de denuncia lo tenemos, pero lo queríamos fortalecer. Pero para fortalecerlo decidimos tomar el camino más difícil. ¿Cuál es? Primero alinearnos a una normativa como la 9001, la ISO, que nos obligó de alguna manera a dejar bien documentados aquellos procesos más significativos para nosotros, que eran los procesos que obviamente tenían más relación con la originación de riesgos de soborno, por ejemplo. Y de ahí más partimos a crear el sistema de gestión de canal de denuncia, ¿okay? Porque necesitábamos tener toda esa plataforma de documentación robusta para poder implementar de manera eficaz y eficiente lo que esta normativa me pedía. Entonces, es una normativa que, fíjate que en definitiva, como todas las ISO, te ayudan a que los procesos de la entidad estén mejor gestionados, haya mucha más calidad y obviamente eso repercute en la eficiencia y en la eficacia de todas las actividades que ejecuta una entidad. ¿Okay? Sí, orden y claridad a la larga. Orden y claridad, exactamente. Y un temita que nos queda conversar, Pablo. ¿Hay algún canal, usualmente cuando las entidades tienen que comenzar a definir, ok, cómo nos van a canalizar estas denuncias? Hay diferentes opciones de canal, ¿no? ¿Cuál entendés? ¿Las entidades tienen que optar por una? ¿Pueden abrir diferentes opciones? ¿Cuáles entendés que son las más habituales con respecto a este tema? Mira qué pregunta tan buena y tan complicada de responder. Voy a despedazarle en un par de... Y después te la voy a ligar con un tema más complicado todavía. Primero Va. Mira, el tema de los mecanismos de denuncia, en primer lugar, viene la primera decisión. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos in-house o lo hacemos outsourcing? No hay nada escrito. Como ya lo hablamos, no hay nada escrito que no diga que no se puede hacer cualquiera de estas dos formas. Es más, puedo implementarlo ya sea in-house o outsourcing. Ahora ya nos vamos a las buenas prácticas. Cuando hablamos de buenas prácticas es mejor considerar la parte outsourcing. ¿Por qué? Porque el mecanismo de denuncia obedece mucho a la lógica interna que las personas podemos tener y a base de percepciones. Entonces,
muchas veces, aunque el canal esté muy bien implementado, la percepción de seguridad que puede tener una persona respecto al manejo de un canal cuando es externo a cuando es interno es muy diferente. Entonces genera más temor, genera muchísimo más tensión, estrés, poner una denuncia en un canal interno que cuando se sabe que es un canal externo. 2, riesgos de encubrimiento. El tema de riesgos de encubrimiento, para ponerles un ejemplo, me decía una persona, mira, es que el único que maneja mi canal de denuncias es el gerente de riesgos. Ah, fantástico, le dije, ¿qué pasa si denuncian a tu gerente de riesgos? ¿Cómo te enteras que lo denunciaron? No, ya no supo qué responder. Entonces, gestionar internamente los mecanismos de denuncias tienen retos muchísimo más grandes que también pueden generar este tipo de riesgos para la organización. Y bueno, obviamente el temor a la... ¿Sí? Sí, pero ahí con respecto a los canales, ¿cuáles son los más utilizados? Me imagino correos electrónicos, buzones, ahí una entidad generalmente deja un portafolio de canales para que, en movimiento para que cada uno elija el que desea, de alguna manera. Mira, te voy a decir dos cosas. Te lo voy a decir de cuál es los que mejor sirven y te voy a decir el que definitivamente no sirve y que es el más habitual. Eso es lo que querés. El que no sirve y es el más habitual es el bendito buzón de sugerencias. Totalmente de No acuerdo. sirve. Totalmente de acuerdo. Ahora, Totalmente de desde el acuerdo. lado de los que sí sirven, les voy a mencionar 3, pero les voy a mencionar unos dependes. Teléfono, tener un call center bien armado para recibir esas denuncias. 2, correo electrónico. Y 3, una plataforma web que permita que desde cualquier lugar, cualquier hora, cualquier parte del mundo, la persona pueda ponerlo. El uso de estos 3 diferentes mecanismos varía mucho de la industria a la que pertenece la empresa. Por ejemplo, una empresa que es agroindustrial, en donde su base operativa de campo es muy amplia, el call center es fundamental y entre el 80%, 90% de las denuncias por ahí. ¿Por qué? Porque su parte corporativa es muy chiquita. Su ambiente corporativo es muy chiquito, de oficina es muy pequeño. Ahí es donde está, entonces en la parte campo es donde está. Entonces la utilización de teléfono es altísima. Pero por el otro lado, cuando el ámbito de la empresa es más corporativo, por ejemplo, banca, el teléfono, y más cuando si a eso le metemos el factor millennial, ya la población de colaboradores de la organización ya tiene más de un 40-50% millennial, la utilización de la plataforma web y el correo electrónico se dispara y el call center se queda abajo. Entonces, ahí tiene mucho que ver con cuál es, por eso la experiencia del consultor es bien importante ahí, porque les va a decir también cuáles son los mecanismos que más pueden funcionar por el giro de negocio de la organización. Y entiendo que a todo eso le tenés que acompañar, digamos, una seguridad, un esquema de seguridad de información bien fuerte, ¿no? Que cuide la confidencialidad de toda esa data que se está gestionando, ¿no? Porque fue interesante Totalmente. cuando vos, mira, el tema cuando vos comenzaste recién a hablar, bueno, ¿qué es? ¿Una línea de denuncias gestionada in-house o que sea tercerizada? Y yo todavía con este tema veo que sobre todo muchos ejecutivos de diferentes entidades están en un proceso de evolución que me hace recordar el tema del cloud, ¿no? Que al principio cuando vos decías, bueno, te voy a vender un software, pero toda la información la vas a tener en el cloud, cloud decía, cloud no, que no, porque sentían que no controlaban, sentían que esa información estaba fuera de su contexto organizacional y expuesta a muchísimas manos que posiblemente era lo que imaginaba. Y también veo lo mismo con esto, ¿no? O sea, entiendo que es una muy buena práctica la tercerización, pero todavía las veces que he tenido chance de conversar este tema, me decía, mira, Claudio, sí, posiblemente mi core no es otro, no es gestionar esto, ¿okay? Pero acá es muy probable que comience a revelarse información que es muy susceptible para nosotros y no queremos que salga. Y entonces está ahí como todo un periodo de confianza, ¿no? Hasta entender que, que podés confiar en un tercero que te gestione todo esto, ¿no? Sí. Pero es un, ¿sabes? ¿No? Como todas esas
estos temas en la vida necesita pasar por su proceso de evolución, de madurez, hasta que todos entiendan que posiblemente esa sea la mejor práctica. Sí, mira, realmente el temor que tienen a veces las empresas es válido. Porque como me decía un cliente en alguna oportunidad, es que tú nos vas a conocer todos los trapos sucios. Y así es, o sea, que uno como tercero cuando gestiona este tipo de situaciones, se entera de situaciones que como siempre digo, ustedes me pagan a mí por tener la boquita cerrada. Y así es, el gestionar este tipo de información es bastante delicado, pero cuando se tiene un sistema seguro, confiable, en donde también ya hay una experiencia previa y alta por parte del proveedor, pues también eso facilita la gestión y asegura también que la información sea mejor manejada. Sí, yo creo que es todo un proceso, ¿no? Primero, si estamos hablando de entidades posiblemente no reguladas y que tienen un volumen de denuncias muy pequeño, muy acotado, posiblemente ahí ni valga la pena para esas entidades crear todo un sistema. Aquellas que son ya más grandes es distinto y va a estar relacionado, obviamente, que estén reguladas también, y eso ahí va a pasar por eso, creo que va a tener que pasar por ese proceso de madurez. Pablo, estamos llegando al tiempo que Jessica nos pidió. pidió y nos mata si nos pasamos un minuto. Después me castiga. Listo. ¿Qué preguntas hay del público? Me encanta cuando empezamos con ese tema. Bueno, no los voy a castigar tanto. Tengo aquí una preguntita de parte de nuestra gente de Grupo Universal que dice, ¿qué dependencia debe dar seguimiento a las denuncias? Ok, esa es muy buena pregunta. Vale la pena, siempre me gusta hablar del comité de ética por eso, porque el contar con un comité específico que sea el que recibe las denuncias los ayuda mucho a balancear la toma de decisiones, el análisis del caso. Entonces, vale la pena tener un comité. Se habla que un número ideal puede ser unas 5 personas, en donde se defina dentro de ese comité también que sea multidisciplinario, o sea, que haya gente de auditoría, de recursos humanos, de riesgos, de la alta gerencia, de áreas operativas fuertes, en número de personas, por ejemplo, para que exista esa visión general de la empresa. Y ya es ese comité quien va a definir quién puede hacer las investigaciones o quién es el ideal para hacer las investigaciones. También influye el tipo de denuncia que se haya recibido, ¿verdad? Porque podríamos estar hablando de una denuncia que tiene que ver con temas de relaciones humanas. Pues un auditor tal vez no es el mejor, pero cuando es un tema patrimonial, tal vez sí meter auditoría a un investigador financiero es la mejor opción. Entonces, de ahí depende mucho la toma de decisiones, diría yo. Sí, No sé qué. ahí vemos que hay entidades que ya tienen formado estas áreas de cumplimiento ético y anticorrupción, que dentro de sus actividades está el llevar el canal de denuncias, ¿no? Obviamente son como áreas de segunda línea, pero con un fuerte nivel de independencia, y como vos comentás, Pablo, son áreas que en definitiva toda esa información que genera ese canal o línea de denuncias tiene que ser compartido con algunas tienen un subcomité u otras directamente un comité de cumplimiento. Eso por un lado. Pero también tienen que tener claramente establecidas sus reglas de juego, ¿no? Y sobre todo cuando es in-house por los temas que vos comentaste, que puede haber denuncias que se estén recibiendo, que estén relacionadas con los mismos integrantes de ese canal. Por lo tanto, ahí es como que hay que contemplar ese tema para ver cómo se va a administrar. Y alguien que te va a ayudar a que esas denuncias... El potencial conflicto de interés ahí. Sí. Potencial conflicto y un área en la entidad que te va a ayudar a garantizar que esas denuncias que posiblemente involucran a alguien de ese área prosperen, va a ser la acción que va a ser auditoría interna. Auditoría interna como un área de tercera línea va a hacer revisiones con cierta frecuencia y va a tener que entender y va a tener que garantizar la integridad de toda esa información que se está capturando en la línea de denuncias. Pero entonces un poquito esa sería la dinámica. Entrará por los diferentes canales, va a haber un área específica de segunda línea con una fuerte independencia del resto de la operación de la entidad
y obviamente un rol de auditoría interna que pueda ayudar a darle más razonabilidad y aseguramiento a toda esa dinámica. Es importante, como dijiste vos, Pablo, que en esos comités, obviamente, capital humano va a ser un miembro importantísimo, ¿ok? Importantísimo. Es muy probable que las consecuencias terminen siendo revisadas por ellos, ¿ok? Así, y obviamente representantes de otras áreas de alta gerencia. Y aunque el tema que mencionabas ahorita, el tema de la vinculación de las decisiones del comité también es importante revisarlo, porque ahí es donde viene, bueno, mi comité de ética tiene dientes o no. O sea, cae una denuncia, el comité resuelve que se debe desvincular a una persona, pero alguien más arriba dice, no, se murió la credibilidad del programa de ética. Entonces, esos son el tipo de situaciones que se tienen que analizar, se tienen que ver. O sea, sí es importante la parte de procedimientos, reglas del juego para el comité, dependencias. Sí, Creo que es genial todo eso que platicábamos. eso, bueno, tocaste un tema que lo vamos a ver para otra jornada, que es, sí, en serio, porque vos dijiste qué pasa si a nivel de consejo diluyen y no le dan importancia a eso, se te cae todo el esquema. Por lo tanto, y fíjense que los reguladores cada vez están tendiendo más a hacer revisiones de lo que yo llamo dinámicas de gobierno corporativo, a los efectos de entender que esos consejos con sus comités, que tienen mandatos de sus accionistas, que tienen deberes y que tienen responsabilidades, realmente lo están ejecutando como debe ser. ¿Okay? Sí, Y hay auditorías de eso. Pero eso viene un poquito más adelante. El mal gobierno puede terminar con un programa totalmente. El mal gobierno termina con todos los Sí, programas que puedan tener. sí. Esa es la realidad. Jessica. Sí, tengo aquí un aporte de parte de nuestra gente de Banreservas que dice, excelente capacitación, muy bien definida por esos dos grandes expositores. Es importante tener un mecanismo de denuncia en la línea de transparencia, pero lo ideal es que cada empresa capacite a sus colaboradores, conozca y entienda la importancia del cumplimiento para evitar el riesgo reputacional. Excelente aporte. Y esos planes, sí, excelente aporte, muchas gracias. Y justamente una empresa como la que vos mencionás, que tiene una gran cantidad de empleados, es un gran desafío todo el tema de capacitación e información, ¿no? Obviamente todo, como dicen las normativas ISO, ¿no? Todos los procedimientos que uno va, o toda la implementación de los requerimientos, va a ser proporcional a la naturaleza, tamaño y complejidad de la empresa que esté implementando ese canal de denuncias, ¿no? Así es. Tengo una próxima pregunta que dice, ¿cómo darle claridad al denunciante sobre el estatus de su denuncia? Ok, esa es una muy buena pregunta y ese es uno de los grandes retos o desafíos que tienen las organizaciones, porque ¿qué pasa? Si no se cuenta con un mecanismo adecuado para poder dar esa retroalimentación, se vuelve una tarea casi imposible. Porque la gente, en primer lugar, no se va a acercar a alguien del comité de ética a preguntarle, más si fue anónima la denuncia. No va a acercarse a preguntarle, mira, ¿y cómo va? Entonces, contar con un sistema que permita ese tipo de retroalimentación es bien importante. Hay herramientas que lo pueden hacer y que tengo una en mente. Como hoy no es anuncio, no voy a platicar de eso. Está bien. Ahí un poco, Pablo, de ahí pregunto, porque es un tema interesante. Te referís, por ejemplo, a que ese denunciante anónimo reciba como un ticket que de alguna manera pueda entrar a una plataforma a los efectos de entender cuál es el grado de avance de la denuncia que tiene el proceso. Así es, así es. Entonces se le da un número de caso y con ese número de caso se le da una contraseña y ya cuando la persona quiere consultar cómo va, pues puede entrar a la plataforma, ingresa los datos, ahí tiene la retroalimentación o llama al call center y ya nosotros nos encargamos de retroalimentarlo. Entonces ahí es donde están ese tipo de facilidades que se tiene cuando se cuentan con herramientas adecuadas. Ok. Tengo aquí una felicitación, dice, me gustaría que feliciten a los expositores de parte de los colaboradores de la Asociación La Nacional por su excelente exposición. De manera muy especial y particular al señor Claudio de Alejandrina Bonifacio. Bueno, eso es porque me conocen. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandrina. Muchas gracias.
Y tengo algo más por aquí que dice, la cultura de cumplimiento debe ser vital para que todos asumamos con entereza el papel que debemos desempeñar, conocer todos estos canales de denuncia sin miedo a represalias, solo apegados al código de ética y el cumplimiento de las leyes. Me ha gustado bastante el conversatorio, muy enriquecedor. Muchas gracias. Me encantó lo que dijo la palabra cultura. Hablar de ética y cumplimiento es hablar de cultura. Entonces, y una cultura no se forja de un día para el otro, una cultura no va a crearse solo porque hoy lancé mi código de ética o porque lancé mis políticas, una cultura es de tiempo. Entonces, acuérdense que todo este tipo de programas es de tiempo. Sí, sí. Y bueno, sí, la cultura es fundamental, totalmente de acuerdo. Así es, creo que hemos llegado a la hora. Cierro con un saludo especial también de la cooperativa La Candelaria, que les manda saludos a ambos y entiendo que podemos terminar la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros esta hora con este tema que, bueno, a nosotros particularmente nos gusta muchísimo. Espero que podamos haber transmitido los conceptos que más nos interesaban y desde ya muchas gracias. Y por cierto, si hubo alguna pregunta que se quedara en el tintero, me las pueden enviar por correo y con gusto podemos responderlas y mandarles a todos los asistentes las respuestas. Así es. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo webinar. Hasta el próximo webinar. Gracias a Pablo, todos. Chao, chao. Gracias. Bye. Gracias por la invitación, Claudio. Qué gusto compartir con ustedes.